Buenas tardes de nuevo, seguimos, recordamos en el programa Calle Libertad. Hoy tenemos con nosotros al periodista gaditano José Joaquín León y habíamos anunciado antes de publicidad que íbamos a abordar el tema de Cádiz y Sevilla. José Joaquín, tu vida siempre ha estado a caballo entre esas dos ciudades, entre esos dos mundos, como dice Villalón, ¿no? El mundo se divide en dos ciudades, Sevilla y Cádiz, aunque como tú dices, yo creo que hay más mundos que hay que conocer, ¿no? Y como tantos gaditanos entre los que me encuentro, pues hemos estado, son ciudades complementarias, hemos estado... ¿Tú cómo ves? O sea, perdón, la pregunta en concreto es, ¿cómo crees tú que se ve Cádiz de Sevilla, si es que se ve? Sí, bueno, las relaciones entre Sevilla y Cádiz, a mí a veces me llama la atención que se cree que hay una cierta rivalidad, ¿no? Y quizá por influencia del deporte, del fútbol concretamente, que es donde en otros tiempos más rivalidad podía haber, ¿no? Pero yo creo que hoy día, sobre todo, si lo vemos, como tú me has preguntado, cómo se ve a Cádiz desde Sevilla, yo creo que a Cádiz desde Sevilla no se la ve como una ciudad rival en nada, ¿no? Hoy día, pero no porque tampoco se la menosprecie, ni mucho menos, al revés. Yo creo que Cádiz en Sevilla, pues vista con mucho cariño, con bastante admiración. Gusta mucho, de Cádiz gusta mucho, por ejemplo, el carnaval. Sí. En Sevilla hay muchísimos aficionados al carnaval, ¿no? Y yo mismo me he sorprendido muchas veces de encontrarme en Sevilla personas que, hablando de carnaval, bueno, pues son verdaderos eruditos, saben más que nosotros, efectivamente, de muchas cosas de allí, del carnaval de Cádiz. Y como ciudad, pues yo creo que se le tiene bastante cariño. Luego también favorece el hecho también de que, por ejemplo, en verano, pues muchas personas vienen aquí a pasar sus vacaciones. Y también yo creo que ha ayudado mucho el hecho de que ahora hay muchísimos gaditanos que o bien viven en Sevilla o bien han estudiado su carrera en Sevilla o han trabajado en Sevilla. Y entonces las relaciones entre gaditanos y sevillanos han aumentado mucho en los últimos años y yo creo que eso ha sido beneficioso en el sentido de que pues ahora en ese aspecto hay quizá una relación más fraternal, ¿no? Sí, es verdad. Y amistosa. Es verdad. Yo suelo leer el ABC de Sevilla y es curioso la visión que tienen algunos columnistas de Cádiz. Ellos dicen que somos protestones y que luchamos por nuestras cosas y que Sevilla es muy pasota. Y también a veces oigo los comentarios de los gaditanos que dicen que los que de verdad quieren a su ciudad y pelean por ella es de Sevilla. Yo creo que los dos están un poco distorsionados, ¿no? Sí, porque bueno, eso es normal. Yo creo que también lo que pasa es que a veces cuando no vivimos en una ciudad, pues tendemos a hacernos una imagen de esa ciudad y quizá pues a idealizarla o a resaltar más algunos rasgos, ¿no? Quizá es verdad que en Sevilla se piensa que los gaditanos son muy dados a defender lo suyo. Sin embargo, muchas veces en Cádiz se piensa lo contrario, ¿no? Y también es verdad que en Cádiz se piensa que los sevillanos pues son muy amantes de su tierra y en el fondo un poco chauvinistas, pero que tienden a defender lo suyo. Yo creo que eso, en un caso y en otro, pues hay que matizarlo, ¿no? Y dependería muchísimo de las circunstancias y habría que ver caso por caso de qué es lo que estamos hablando. Sí. Es una pregunta a lo mejor que es complicada de improvisar. Yo te había puesto aquí que qué le falta a Cádiz y qué le sobra y a Sevilla, ¿no? Y viceversa. Sí, bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que a Sevilla, si le preguntas a los sevillanos qué le falta a Sevilla que tenga Cádiz, pues lo primero que te van a decir seguro es el mar, la playa. Eso es lo que más le gustaría tener a Sevilla que no tiene, ¿no? Y yo creo que quizás si lo preguntaras en Cádiz, pues quizá irían un poquito por lo que decíamos antes, ¿no? Por ese defender el narcisismo, tierra, ¿no? por ese, yo diría más bien por ese estar convencidos, muy convencidos de que su tierra es importante y de que eso sí lo tiene el sevillano, quizá que no lo tiene el gaditano. Es decir, en ese chauvinismo del que hemos hablado, el gaditano es muy amante de Cádiz, pero en el componente del amor a Cádiz que le tiene el gaditano, a veces existe yo veo como un poquito, diría casi de complejo, no voy a decir de inferioridad, pero un poco de eso, ¿no? En el sentido de que muchas veces pensamos que, lo han dicho muchas personas, ¿no? En Cádiz se valora más lo que viene de fuera que lo que tenemos nosotros. Al que viene de fuera se le valora más incluso que al que está en Cádiz, ¿no?
porque parece que, bueno, es que esta persona ha triunfado fuera de Cádiz y ya parece que es más importante que quien ha estado toda su vida en Cádiz. Y también eso es un error, ¿no? Se le ha dicho mucho a los gaditanos, desde el siglo XIX comentábamos que la ciudad se hundía, que ha sido como una especie de género, ¿no? Se le ha ido diciendo que la decadencia es imparable, que prácticamente todo está hundido y que, bueno, aquí ha venido gente pensando que había parados tirados por las calles y viviendo tal. Y ha habido eso, ¿verdad? Ese masoquismo intelectual que no existe en Sevilla, yo eso no lo he visto. Sí, ¿no? En ese aspecto Sevilla, pues pueden decir las cosas están mal, pero no tienen esa conciencia autodestructiva, de tan decadente, digamos, ¿no? Sin embargo, en el caso de Cádiz es curioso porque yo, bueno, pues cuando estaba en el diario de director, algunas veces por trabajo, incluso a veces hasta por gusto, he visto cosas de publicaciones antiguas del diario y es curioso porque muchas de las cosas que se están diciendo ahora, que nos creemos que son novedades y decimos, mira, pues hay que ver lo mal que está Cádiz por esto, por lo otro, el tema, por ejemplo, del muelle, del puerto, esos son problemas que se decían a principios del siglo XX, por ejemplo, igual que ahora. O sea, la opinión que había en la ciudad era la misma que hay ahora. El hecho, por ejemplo, de que Cádiz se sienta agraviada, que piense que el Estado no le ayuda lo suficiente, que se invierte en otros sitios y en Cádiz no se hace nada, eso se viene diciendo desde el siglo XIX en Cádiz. Y realmente yo creo que la idea de que Cádiz está en decadencia, pues viene, yo creo que ya en las Cortes de Cádiz existía esa idea. Sí. Y sobre todo después de las Cortes mucho más, ¿no? Porque es verdad que en el siglo XIX Cádiz es importante, tiene sus cosas, pero cuando realmente es importante Cádiz en el siglo XVIII. Y luego, es el gran siglo de Cádiz. Entonces, del XVIII en adelante, Cádiz empieza a ir a menos, ¿no? Pero en Cádiz, sin embargo, siempre tendemos a pensar que el menos es más cercano de lo que es realmente, porque cuando nosotros ahora decimos, hombre, es que Cádiz está hundida o está mal o tal, no lo decimos pensando en el siglo XVIII, sino lo decimos pensando que a lo mejor hace 50 años, en los años 60, pues Cádiz estaba mejor que ahora. Y sin embargo, en los 60 se decía lo mismo. En los años 60 se pensaba que Cádiz estaba mucho peor que en los años 30, y en los años 30 se pensaría que Cádiz estaba peor que en el 19. Efectivamente. O sea, una cosa un poco, ya yo creo que forma parte de la mentalidad de la ciudad. De la mentalidad de la ciudad. Y es todo un género periodístico, sin duda, ¿no? José Joaquín, si quieres pasamos a otro tema, y tratándose de ti, yo creo que el tema de Semana Santa es un poquito obligado de tratar, ¿no? Yo he leído algunas cositas tuyas sobre la Semana Santa y, bueno, he visto que la valoras la evolución que ha tenido. Sin embargo, ¿piensas que puede haber en un futuro algún problema? Por ejemplo, tema demográfico, ¿no? ¿Eso va a limitar no sé, el tema cargadores la supervivencia de las cofradías? Hombre, yo creo que, por ejemplo, en este momento la Semana Santa de Cádiz está en un momento que diría que es bueno si la comparamos, volvemos un poquito a esto de comparar unos tiempos con otros, ¿no? Yo creo que es bueno si la comparamos con hace a lo mejor 30, 40 años, en los que yo creo que estaba peor que ahora, porque la Semana Santa de Cádiz de los años 60, incluso 70, pues era muy gremial, ¿no? O muy dependiente de instituciones. Las cofradías de Cádiz casi todas dependían de una institución en otros tiempos, ¿no? Las cigarreras de la fábrica de tabaco, incluso Humildad y Paciencia pues estaba muy vinculada a Matagorda. Cofradías que hoy no sabemos que tenían esa vinculación, en otros tiempos realmente dependían de instituciones, de empresas, de una serie de cosas. Hoy las cofradías, afortunadamente, pues dependen de sus hermanos. Y es afortunadamente, pero también eso es peligroso en el sentido de que las cofradías pues tienen que estar siempre muy vigilantes, muy expectantes, para que sus nóminas de hermanos no vayan a disminuir, porque en el momento, pensemos que si una cofradía se quedara de repente con la mitad de hermanos, pues también se quedaría con la mitad de ingresos y en unas circunstancias muy precarias, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí es verdad que el hecho de que Cádiz pueda perder población, o incluso el hecho de que una parte de la población de Cádiz se está yendo a vivir a otras ciudades, como pues el caso de San Fernando, o de Chiclana, o de Puerto Real, donde a su vez también existen cofradías de Semana Santa, en la que si no mantenemos la vinculación familiar, que a lo mejor de esos padres que se han ido fuera, que los hijos de esos padres se vinculen a su vez con las cofradías de Cádiz, pues claro, corremos ahí un poco el riesgo de que a medio plazo
tengamos un problema de población y un problema de número de hermanos, más que nada, ¿no? Y eso indudablemente pues sí podría repercutir. Pero bueno, son cosas que habrá que irlas viendo con el paso de los años. ¿El balance que haces entonces de todos estos años es positivo, José Joaquín? Sí, ¿no? Yo creo que sí, que objetivamente es así. Objetivamente es así. Y hombre, y sobre todo yo creo que están ahí las imágenes, las fotos. Si comparamos las fotos de hoy con las de hace unos años, veremos que las cofradías han mejorado mucho en todos los aspectos, incluso pues la propia compostura, en la manera de ir, en los enseres artísticos que tienen, las actividades de las caridad, actividades, la vida interna, incluso en los cultos, hasta si queremos, hasta en los actos benéficos que hacen, o la ayuda social que están prestando, que están ahora recogiendo muchos alimentos y prestándole bastante ayuda a Cáritas. Yo creo que en todas esas actividades las cofradías han mejorado bastante. Yo que no soy creyente, fíjate, pero que me encanta la Semana Santa y creo que la tradición cultural cristiana hay que mantenerla por encima de todo porque es la nuestra y porque es de admirar. Cuando los detractores gaditanos critican a la Semana Santa, no le veo el tono que puedan tener los de Sevilla. Yo veo a muchos progres gaditanos que con mala uva, no sé cómo explicarte, y a mí sí, me da coraje, hombre, me parece que habría que defenderlo, a lo mejor no tengo razón, y resulta que es mejor no hacerle caso y no darle importancia, pero no sale nadie nunca a defender eso. Yo creo que por lo menos lo que hay es que respetarlo, ¿no? Es un problema muchas veces de falta de respeto más que de otra cosa, pero no es que no haya detractores en otras ciudades. Si pensamos por ejemplo en Sevilla, que también lo conozco, pues allí también hay gente que no le gusta la Semana Santa o incluso que critica aspectos de la Semana Santa. Quizá la diferencia es que allí la Semana Santa está muy arraigada, tiene muchísima tradición, tiene mucho peso, tiene mucha influencia en las esferas de la ciudad. Incluso las autoridades pues tienen mucho más cuidado, o no voy a decir atención porque, bueno, es verdad que aquí en Cádiz pues el ayuntamiento también le presta subvenciones y le ayuda en la medida de lo posible, pero quizás lo que es la relevancia social dentro de la ciudad, en Sevilla evidentemente es mayor, ¿no? Y quizá por eso, porque aquí las cofradías tienen una posición que no es tan fuerte en cuanto a su influencia en la ciudad como la que puedan tener en Sevilla, pues en las circunstancias esa de estar en una posición de un poco más debilidad, ¿no? Quizá es lo que hace que los detractores pues sean más críticos, no por el hecho en sí de criticar, sino como tú decías, yo que critiquen algo pues me parece correcto. El problema es cuando se está faltando el respeto, que no me parece ya adecuado. Que en este caso el respeto a la libertad religiosa a veces, los roza. Sí, bueno, es que además la libertad religiosa ya es un derecho que está consagrado en la Constitución y bueno, lo tiene todo el mundo, porque muchas veces se dice, bueno, que también hay que respetar la libertad religiosa de otras confesiones y no pasa nada, pero evidentemente, como tú decías, no se puede comparar, y menos en Andalucía y concretamente en Cádiz, el arraigo que tiene la tradición católica y la religión católica con la que pueda tener el budismo, ¿no? Que realmente pues es muy respetable también, pero no tiene practicantes en un número apreciable. Probablemente ese arraigo que tú comentas que tiene la Semana Santa en Sevilla hace que quizás las actitudes en Sevilla sean distintas a veces que en las de Cádiz. Yo veo quizás un público cada vez menos, ¿no? Porque yo pienso que cada vez se tiene más respeto, pero son diferentes las actitudes en Sevilla y lo que tú ves en Cádiz. Sí, yo creo que son muy diferentes, y te diría también que en ese aspecto estamos mejorando en Cádiz. Sí. Estamos mejorando bastante, o sea que es verdad que hace unos años era peor que ahora. Pero sigue siendo diferente en el sentido de que en Sevilla, por ejemplo, la Semana Santa se entiende que es como una de las grandes fiestas de la ciudad, o la gran fiesta de la ciudad, para ser más exactos, ¿no? En Cádiz, pues yo siempre sostengo la idea de que la Semana Santa, entre los gaditanos, y no hablo ya de la gente de afuera, entre la gente de fuera, evidentemente la principal fiesta gaditana es el carnaval, pero entre los gaditanos, el arraigo que tiene la Semana Santa no está tampoco tan lejano del carnaval, porque en el carnaval hay mucha gente de Cádiz que también se va afuera, igual que se puede ir en Semana Santa, y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, en fin, eso ya es opinable. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la gente, pues a la hora de engalanar las calles, a la hora de poner sus balcones con colgaduras,
incluso a la hora de salir a la calle vestido de fiesta, ¿no? Que en Sevilla la gente, pues en esos casos, en Semana Santa, en Sevilla pues casi todo el mundo se arregla. Se arregla, lo que se dice voy arreglado. Voy ¿no? arreglado. Si tú vas a una boda, pues vas arreglado a la boda porque es una fiesta. Pues igual. Si tú vas a la primera comunión de tu primo pues, o de tu sobrino, pues también te arreglas porque es un acto social y un acto en el que de alguna manera pues una fiesta, ¿no? Y entonces en Semana Santa en Sevilla pues la gente se arregla porque es una fiesta. Y yo veo que en Cádiz, por ejemplo, pues no se arregla. No se arregla. O se arregla menos. Digo, y sí es verdad que en los últimos años eso también ha mejorado. También ha mejorado. Pero aunque haya mejorado, está bastante lejos todavía de Sevilla. Una cosa que te he leído en algún sitio es que en Sevilla hay una identificación entre la cofradía y el barrio. Aquí en algunos aspectos sí, pero en la mayor parte no, de las cofradías. Es distinto. Y también las ciudades son diferentes, porque claro, Sevilla es una ciudad más grande que Cádiz y es una ciudad donde el barrio juega un papel que quizá aquí no lo tiene en una medida tan importante, ¿no? En Cádiz, donde hay verdadero sentido de barrio, yo creo que sí hay existe, cofradía. Porque pensemos, por ejemplo, el caso de la Viña, la Palma. con La Palma, Santa María con el Nazareno, son cofradías de su barrio. Lo que pasa es que, claro, el caso del Nazareno, pues no solamente es de su barrio, es de la ciudad. Es de todo Cádiz, pero de su barrio lo es sin ningún género de duda, ¿no? Eso está claro. Y claro, en Sevilla, por ejemplo, pues pensemos que dice el barrio de San Bernardo, pues tiene su cofradía, y es que ya no es solamente el barrio de San Bernardo, sino es las personas que han vivido en el barrio de San Bernardo, que a lo mejor ahora viven en uno de los polígonos nuevos de la ciudad, o incluso ni siquiera en Sevilla, a lo mejor en Dos Hermanas o en un pueblo. Pues el miércoles santo, que es el día que sale esa cofradía de San Bernardo, vuelven a su barrio y van con su cofradía y lo tienen como una especie de seña de identidad. Eso también en Cádiz es más difícil porque pensemos que hay muchos barrios de Cádiz que están en Puerta Tierra y esos barrios no tienen cofradía. Entonces ese sentimiento de identidad se diluye mucho porque claro, la persona que sea o que haya nacido, porque pensemos que ya hay niños que han nacido allí, que ya están identificados a lo mejor en Loreto, por un caso, o en Guillén Moreno o en el Cerro del Moro, no tienen ese referente. No lo tienen. Entonces, claro, los barrios de Cádiz son los barrios del casco antiguo. Y yo creo que en los barrios del casco antiguo sí existe. Lo que pasa es que, claro, al no existir una Semana Santa más vinculada a lo que sería la zona de Extramuro, que tiene algunas cofradías, claro, hay otras, por ejemplo, San Severiano, con la oración del huerto. Pues a lo mejor ahí sí se da un poco más, ¿no? Pero ya digo que quizás la propia configuración de la ciudad es lo que varía. Otro temita, ¿no?, que yo creo que también nos trae, en este caso además trae, que es el tema de nuestro Cádiz Club de Fútbol. Decía Vargas Llosa, o la famosa pregunta, ¿cuándo se jodió el Perú, ¿no? ¿Cuándo se fastidió el Cádiz? Es complicado. Bueno, pues yo creo que ya habría que buscarlo, ¿no? Habría que empezar a indagar en la historia del Cádiz más reciente o incluso no tan reciente para verlo. Yo, si nos ponemos a buscar un poquito cuándo se fastidió el Cádiz, cuándo, digamos, que el Cádiz pues cambia su sino, si le preguntamos a personas mayores de Cádiz podrían decirnos que desde la época de Irigoyen en adelante, pero no es realmente cierto, porque pensemos que con Antonio Muñoz, subió a primera, tan criticado y tanto que se le ha dicho, ¿no?, Antonio Muñoz ha subido el Cádiz a primera. Sí, señor. O sea, con Antonio Muñoz de presidente, el Cádiz ha subido a primera y ha estado en primera. Entonces yo creo que cuando empieza a fastidiarse, como decíamos, el Cádiz, yo creo que hay un hecho que podemos poner de símbolo, que fue el traspaso de Lucas Lobos. El traspaso de Lucas Lobos llega en un momento crítico del Cádiz, ¿no? Porque Lucas Lobos, un futbolista, pensemos que el Cádiz bajó por muy poco el año que estuvo en primera, y a Lucas Lobos lo ficharon en el mercado de invierno. Es comúnmente valorado que si lo hubiéramos tenido a Lucas desde el principio de la liga, probablemente el Cádiz no hubiera bajado ese año. Pero bueno, el caso es que al año siguiente el Cádiz se plantea el ascenso, es el famoso año de Baldassano, llega incluso a quizá no contratar, porque nunca estuvo claro que le pagara, a Vicente del Bosque para que haga la plantilla, nada menos que a Vicente del Bosque, que luego ganó hasta el campeonato del mundo. Y entonces, bueno, pues el Cádiz empieza esa temporada con el propósito de volver a primera cuanto antes y empezar una nueva dinámica ya más arraigado en la primera división. Sin embargo, en el mercado de invierno, pues cuando el Cádiz no estaba en zona de ascenso, pero tampoco estaba tan lejos, me parece que era 4 o 5 puntos,
pues se traspasa a Lucas Lobo. Y lo cierto es que ese año el Cádiz no solamente no sube a primera, sino que va a segunda vez. Ahí y entonces yo creo que eso es un símbolo, ese es un símbolo de la autodestrucción del Cádiz. A partir de ahí, pues ya hemos visto lo que ha pasado, volvió a estar en segunda división, pero no se hicieron bien las cosas, no duró el proyecto, y bueno, ahora mismo estamos en un momento realmente muy delicado, ¿no? Yo creo recordar que tú fuiste el primero, me parece ser, que fuiste el primero que dijiste que no te gustaba esta plantilla de este año, ¿no? Bueno, yo lo que pasa es que desde que vi el panorama que había en el Cádiz de esta temporada, desde que Antonio Muñoz vendió el club a unas personas que eran desconocidas en Cádiz, que empezaron llegando con unas historias un poco extrañas de unas sociedades que decían que la empresa era inglesa, pero que tenía el capital en Suiza y que también por otro lado había vinculaciones con empresas de otros paraísos fiscales casi o no sé qué. Por otro lado aparece un vicepresidente japonés que viene un día, se pone una camiseta y resulta que es el propietario de una marca de relojes que está patrocinando al Cádiz Club de Fútbol, se llama Gaga Milano, que por cierto, a pesar de lo de Milano, es una empresa japonesa como él, y que resulta que patrocina al Cádiz y anunciamos una marca de reloj y tenemos el estadio lleno de esa marca de reloj y esa marca de reloj ni siquiera se vende en España. No se puede adquirir, o sea, el que quiera comprarse un reloj de esa marca ahora mismo en Cádiz, pues lo tiene complicado, pues no lo hay. No lo hay. Y bueno, todo muy extraño, ¿no? Entonces, a partir de que todo es extraño, de que todo resulta raro, vemos que hacen una plantilla que el Cádiz había quedado desmantelado porque los jugadores que había antes eran de Quique Pina y se los lleva cuando sale del club, y hacen una plantilla con un entrenador que traen del Badajoz, que había quedado en la zona media del grupo cuarto de segunda B. Se trae a muchos futbolistas que casi ninguno de ellos había estado nunca en segunda división, exceptuando a Pablo Sánchez y a Villar. Y bueno, una plantilla que tenía bastante pinta de ser muy mediocre. Y desgraciadamente, pues en cuanto empezó a rodar el balón, quitando el primer partido que era contra el Loja, que es el único con el que el Cádiz se ha lucido este año, pues la realidad es que vimos que empezó a imponerse la realidad que de era complicado y que íbamos a pasar un año difícil. Como así está ocurriendo. José Joaquín, me dicen que nos quedan 5 minutos, entonces yo tengo aquí algunas cositas, pero hay un par de ellas que no quiero saltarme. Una de ellas es un poco que me hiciese... quiero hablar, antes de terminar, por supuesto, de un libro tuyo, pero antes que me hicieses un balance, todo lo breve que pueda, del Bicentenario, ¿no? ¿Qué te ha parecido al final todo esto? Sí. Bueno, pues el Bicentenario yo creo que lo que se podría decir como, por dar un poquito el flash de lo que ha sido, ¿no? Yo creo que ya el tema está bastante analizado y bastante debatido, y yo creo que creó mucha expectación, quizás demasiada expectación. Nos pusimos unos objetivos muy complicados y nos vimos en un determinado momento sorprendidos por la crisis económica, ¿no? Entonces, claro, la crisis económica ha distorsionado mucho los objetivos iniciales. De hecho, pues uno de los puntos fuertes del Bicentenario era potenciar las infraestructuras de Cádiz. Y sin embargo, vemos que esas infraestructuras no se han terminado a tiempo. Es verdad, y eso sí es importante, que gracias al Bicentenario vamos a tener infraestructuras como puede ser el segundo puente o la llegada del AVE, que aunque no están terminados, pues están ya casi terminados y le quedan un par de años como mucho o así, que en otras condiciones probablemente no hubieran llegado a Cádiz, ¿no? Y no las hubiéramos tenido. Entonces, yo creo que el Bicentenario pues ha conseguido los objetivos a medias. Es evidente que no ha dinamizado la economía de la ciudad, porque la ciudad sigue estando más o menos como estaba. Quizás sí ha aumentado bastante la autoestima de los gaditanos, en el sentido de que hemos visto que se pueden hacer proyectos, que se pueden llevar adelante ideas, que la ciudad está bien preparada para acoger acontecimientos como puede ser una cumbre iberoamericana de jefe de Estado, que en la ciudad no tiene un reflejo real, porque eso no aporta grandes beneficios. No, la aporta coyunturalmente durante esos días, pues algo habrá aportado. Pero que realmente no. Pero sí es cierto que le da publicidad, y a la ciudad además pues le ha dado una buena publicidad, en el sentido de que se ha visto que se ha acogido, que se ha preparado todo bien, que se ha hecho todo correctamente. Y bueno, yo creo que en ese sentido la opinión general del Bicentenario debe ser positiva, pero también lo debemos de poner un poquito en su sitio. Ha habido muchas carencias, es verdad que
que los patrocinios pues no han estado a la altura de lo que se esperaba. Yo creo que al Bicentenario le ha faltado dinero, le ha faltado mucho dinero para poder haber hecho proyectos más ambiciosos, para poder pues haber tenido exposiciones, aunque ha habido algunas que estaban bien, pero podían haber estado mejor, ¿no? Y yo creo que si, por ejemplo, hubiéramos tenido pues unos presupuestos mejor dotados, pues hubieran podido hacer más cosas. Las instituciones y las entidades gaditanas, yo creo que han hecho lo que han podido algunas y otras han hecho menos de lo que podrían haber hecho, ¿no? Yo concretamente soy ahí un poco parte porque estaba en el Consejo de Cofradías en la comisión del Bicentenario y bueno, nosotros hicimos un proyecto con la procesión magna y con unas exposiciones y eso, y con muchas dificultades porque hemos tenido que buscar patrocinios privados y autosubvencionarlo con las sillas de la procesión magna y eso, pero bueno, se pudo hacer, ¿no? Eso quizás otras entidades no lo han hecho. Y también es verdad que hubo algunas entidades que hicieron proyectos interesantes, organizaron congresos, como pueden ser colegios profesionales, por ejemplo, Aparejadores, que trajo a exministros aquí, hizo cosas importantes, y en la opinión pública eso después no ha tenido tanto reflejo, no se le ha valorado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el Bicentenario ha tenido sus luces y sus sombras y no podemos decir que ha sido un gran fracaso, porque yo creo que tampoco lo ha sido, o sea que la verdad ha tenido cosas pues bastante positivas, como digo, y yo creo que sobre todo a Cádiz me quedaría casi con esa idea, ¿no? Con que para su autoestima no le ha venido bastante bien. Y yo creo que también es un poco nos sirve de referencia de que si la ciudad tiene proyectos bien presentados, importantes, y en otras circunstancias económicas que puedan ser mejores, o bien dotados con presupuesto, pues realmente se podrían hacer, ¿no? Bueno, por último, José Joaquín, recientemente has presentado un libro que has escrito llamado El niño imaginero, que es la vida de un imaginero sevillano. De Luis Álvarez Duarte. Álvarez Duarte, que se presenta próximamente en nuestra ciudad, ¿no? Sí, bueno, es un libro que se presentó en Sevilla en el mes de diciembre y se ha presentado recientemente en Málaga, concretamente fue el 21 de enero, y se va a presentar en Cádiz el día 25 de febrero en Santo Domingo. Muchas personas me han preguntado, bueno, ¿y por qué no se ha presentado ya en Cádiz? Y realmente, bueno, porque era un libro de Semana Santa y en Cádiz sabemos que el carnaval tiene también su tirón, tiene sus fechas, entonces eso lo hemos querido respetar en el sentido de no organizar un acto que evidentemente pues tiene tintes relacionados con las cofradías en pleno carnaval, ¿no? Y bueno, pues lo presentaremos, como decía, el día 25 en Santo Domingo. Hemos tenido, la verdad que ha funcionado muy bien porque ya está en la segunda edición que se presentó precisamente en Málaga, y la primera pues agotó en prácticamente 10 días, ¿no? Y bueno, yo creo que es un libro que es interesante porque Álvarez Duarte es un imaginero que, aunque él es sevillano de nacimiento y vive en Sevilla, pero tiene obras en las 8 provincias de Andalucía, en las 8 capitales de Andalucía, y concretamente en Cádiz, tanto en la ciudad como en la provincia, pues autor de imágenes importantes, ¿no? La última que hizo concretamente, que fue La Esperanza de la Cigarrera, que está allí en Santo Domingo, o El Señor de las Penas, también ha restaurado otras imágenes, también la Virgen de la Caridad, obra suya, y también restauró la Virgen de las Penas de la Cofradía de La Palma. En fin, que es un hombre que está muy relacionado con Cádiz, con la provincia también, y como te decía, pues ha sido un libro que yo creo que es muy interesante y que lo presentaremos el día 25 de febrero. ¿Ha sido la única publicación que tienes como libro? Yo he hecho otras cosas relacionadas también con Semana Santa, pero lo he hecho hace ya más tiempo, ¿no? O sea, en los años 90 hice algunas cosas también de otros libros, uno más relacionado en este caso con Sevilla. Y luego también he hecho otras publicaciones, pero en este caso más de colaboración de libros profesionales relacionados con el periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla. Y aquí en Cádiz, bueno, he publicado cosas en libros de conjunto, por ejemplo, uno que se publicó hace, no sé si fueron 2 o 3 años, de la Semana Santa de Cádiz, pues también había hecho yo el prólogo y tal, pero como un libro, digamos así, más ambicioso, por citar esa frase, ¿no? O esa palabra, yo creo que este es quizá una obra de la que realmente pues estoy muy contento. Pues nada, estaremos el día 25 de febrero en esa presentación. Y José Joaquín, pues darte las gracias por haber acudido y nada, que tenga mucha suerte y hasta siempre.
Pues muchísimas gracias a vosotros y para mí ha sido un placer el poder hablar en este programa que como te decía antes, creo que es bastante interesante y sobre todo también hablar de temas gaditanos, ¿no? Que siempre creo que Cádiz es una ciudad que a pesar de las dificultades pues merece la pena porque ya no solamente tiene pasado, sino que lo que tenemos que conseguir entre todos es que también tenga futuro. Muy bien. Bueno, pues a ustedes emplazarle la semana que viene para el nuevo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas noches.